Estamos viviendo tiempos tan especiales, ¿no es cierto?, pero tan difíciles a la vez. Vemos lo que está aconteciendo en el mundo entero, vemos las señales que continúan, ¿no es cierto?, continúan las señales. Vemos cómo el ejemplo de Sodoma y Gomorra continúa entrando en este país. En Nueva York aprobaron que todos los homosexuales se pueden casar, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas que están pasando, que lo estamos viendo, y estamos viendo cómo poquito a poco el Señor está permitiendo de que nosotros abramos los ojos y miremos lo que está pasando. Pero amemos al Señor por misericordia, por el cuerpo de Dios que está en esta nación, ¿no es cierto?, y en todas las naciones, porque el juicio de Dios va a seguir cayendo, ¿no es cierto?, hasta que venga el Señor y rehaga todo lo que tenga que hacer. Pero estamos viendo todas estas cosas, pero estamos viendo a la vez que el pueblo del Señor está siendo probado y remecido. Nosotros estamos todos siendo probados y siendo remecidos, ¿no es cierto? Y ayer le preguntaba al Señor, era la tarde y no tenía claro todavía qué iba a compartir. Me fui a ver a Iris después de almuerzo para allá, fuimos a ver a Iris y después de que vine de allá fue cuando el Señor me dijo ya. Y me dio una palabra que es fuerte, pero que yo creo que es necesario que la escuchemos. Es una palabra fuerte, es una palabra que tenemos que nosotros estar conscientes de lo que está pasando. Nosotros tenemos una lucha constante entre nuestra carne y la nueva creación que hay dentro de nosotros. Y lo que Dios quiere es terminar de transformarnos, terminar de renovarnos, terminar de hacer la obra que Él ha comenzado en cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto?, de nuestras vidas. Fíjese que nosotros hemos escuchado siempre esa escritura que está en Juan capítulo 3, versículo 30, no lo busquen porque es cortita, simplemente dice así: Juan el Bautista decía, después de haber reconocido quién era el Mesías, decía que era necesario de que Él creciera y nosotros menguar. O sea, a medida que Cristo crece en nuestras vidas, ¿qué hacemos nosotros? Dejamos de ser, menguamos. Y el ideal es que el Señor se apodere de nuestras vidas de tal manera en que nosotros ya no seamos, que sea Él, ¿no es cierto? Y eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él quiere. Pero nosotros siempre queremos ser primero, ¿no es cierto? Siempre queremos ser y siempre que hay una decisión que tomar y siempre que hay algo que hacer, pues nosotros lo sabemos mejor. Lo sabemos mejor y hacemos las cosas de una manera y las hacemos de otra. Incluso en la escuela dominical estábamos hablando de las decisiones malas que tomamos. Tomamos malas decisiones a veces y por las malas decisiones que tomamos pasamos después por tremendos problemas, ¿no es cierto? Tremendos problemas que pasamos. Pero es una batalla diaria que está dentro del creyente. Y yo quiero que veamos en Gálatas capítulo 4, por favor. Vamos a leer un par de versículos acá. En Gálatas capítulo 4. Vamos a repasar la analogía que le decía el apóstol Pablo a los Gálatas acerca de los hijos que tuvo, los dos primeros hijos que tuvo, ¿quién? Nuestro padre Abraham, entre comillas, ¿no? Que se llama el padre de la fe. No es nuestro padre, pero es el padre de la fe. Lo llaman así. Ahora dice en el versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos ¿de dónde? De la promesa. ¿De dónde? De la promesa. Pero como entonces, dice, el que había nacido según la carne, ¿qué hacía? Perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Así también ahora. O sea, en aquel tiempo era así. Porque nació primero, producto de la carne, ¿quién nació? Ismael, ¿no es cierto? Y después cuando nació Isaac, que era más pequeño, ¿ve? El otro hacía lo que quería con el pequeño, ¿no es cierto? Un chico grande, malo, dándosela de malulo con el chiquito, ¿no es cierto? Porque tenían 10, 12 años de diferencia. Entonces, ahí está la lucha que hay dentro de nosotros, dice, porque así hasta, ¿dónde? Hasta ahora.
Ahora, ¿qué edad tenía usted cuando usted recibió a Cristo en su corazón? Solo usted lo sabe, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas mañitas traíamos nosotros? ¿Y cuánto yoísmo traía cuando yo vine a recibir al Señor? ¿Cuánto es lo que yo había logrado en mi vida? ¿Cuánto es lo que yo era? ¿Cuál es mi profesión? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo otro? Y yo soy un don fulano, un don mengano, o a lo mejor un don nadie, yo no sé, como cada cual. Pero sabe que, aunque usted sea un don nadie, usted quiere ser más que los demás siempre. Y usted ve que hay gente que a veces trata de dárselas de que lo saben todo, y en realidad no saben nada. Pero hay otros que saben mucho en realidad, ¿no es cierto? Y hacen también fanfarronería de lo que son. Pero de repente viene el Señor en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que nuestra vida empieza a cambiar. Y nos empezamos a dar cuenta que todo lo que yo soy humanamente, en la carne, todo lo que yo he logrado, todo lo que es mi nombre, mi profesión, mi esto, mi lo otro, lo que decimos cada uno de nosotros, cuando el Señor viene a nuestra vida, Él empieza a tomar control y nos muestra de que todo eso es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hubo nadie más famoso, ¿no es cierto?, en aquel tiempo y hasta ahora que el rey Salomón, por las riquezas que tuvo, por todo lo que él tuvo, ¿no es cierto? Pero él después escribió en el libro de Eclesiastés, el Señor a través de él, que vanidad de vanidad, dice, todo es vanidad. Y él tuvo la fama, el poder que todo el mundo quisiera tener algún día. El presidente de esta nación no le llegaba ni al dedo meñique a lo que era Salomón, ni a la sabiduría que tenía Salomón. Ni nadie de ninguno de los estadistas, de los líderes, dice que todo el mundo quería ver la sabiduría, porque Dios le había dado una sabiduría extrema, porque él se la pidió al Señor. El Señor se le apareció en sueños y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y el Señor le dio esa sabiduría. Pero junto con la sabiduría le dio el poder, la fama, las riquezas, todo lo que él quería. Y como le dio tantas cosas, después él cayó también. ¿Ve? Pero qué lindo que el Señor con nosotros, que nos ha dado todas las mismas cosas que tenía Salomón en una persona que se llama Jesucristo. Porque ahí están escondidos los tesoros, dice, de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Pero ¿qué hay en nosotros? Venimos al Señor y el Señor empieza a querer trabajar en nuestro ser. Y cositas que nosotros nos gustaban mucho antes, o cositas en que nosotros teníamos los ojos y teníamos todo, vemos que el Señor es más importante que esas cosas. Amén. Que todas esas cosas que hay. Y el Señor empieza a cambiar nuestra vida, ¿no es cierto? Pero a veces nos cuesta entregarle al Señor esas cosas. Y ahí está la lucha que hay. ¿Ve? La carne, ¿contra quién? Contra el Espíritu. Y como nosotros nos criamos como seres naturales, ¿no es cierto? Dentro del mundo, con la carne, con el ser humano, con lo que yo soy, con mi alma, con todas las cosas, ¿no es cierto? Nos cuesta dejar todas esas cosas. Pero hay una batalla dentro que el Señor quiere lograr. ¿Saben para qué? Para que nosotros hagamos su voluntad, andemos como Él quiere que andemos y nos vaya bien, ¿no es cierto? Y nos vaya bien. Y el Señor nos ha elegido dentro de un mundo. Nosotros somos parte, ¿saben de qué? De un remanente. Somos parte del pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo que lo tiene esparcido por toda la tierra, pero que no es muy grande. Es grande, ¿no es cierto? Porque es mucha gente, pero no es tan grande comparado con el mundo. Pero a la vez el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a donde dice, al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos. Para eso Él nos creó para tener comunión con nosotros. Fíjese que allá en el Antiguo Testamento hay una similitud bien linda en 2 de Samuel, en el capítulo 3, y en el versículo 1. Hablábamos en la escuela dominical, se hablaba de que los dos primeros reyes, el primer rey que pidieron ellos fue un rey según la carne, ¿no es cierto? Fue Saúl. Pero el Señor ungió a Saúl. Saúl fue usado por Dios, ¿no es cierto? El Espíritu Santo vino sobre Saúl. Saúl profetizó. Saúl, uno lo mira ahí en la Escritura y ve todas las cosas que Dios hizo a través de Saúl. Pero Saúl tenía un defecto.
era muy grande. Dice que Saúl pasaba a toda la gente de los hombros para arriba. O sea que toda la gente le llegaba a los hombros a Saúl. Y Saúl era más alto. Y una vez escuché lo que significaba eso. Saúl pasaba a todo el mundo por su cabeza. Porque de los hombros para arriba, ¿qué está? Mi cabeza. Él era su propia cabeza. Nunca dependió del Señor. Y nunca le hizo caso. Y nunca le obedeció. ¿Se dan cuenta? Él era grande, dice que a todos los pasaba de los hombros para arriba. Porque él era un cabeza dura. Él hacía lo que él quería. Él quería. Y así lo hizo hasta el final, hasta que el Señor quitó su espíritu de él. Y puso un chiquitico que se llamaba David. Y David era bajito, supuestamente comparado con el otro. Pero ese era de acuerdo al corazón de él. Pero cuando David fue elegido rey, antes de que lo ungieran y que lo pusieran como rey, hubo un tiempo en que él estaba donde Saúl. Incluso Dios lo usaba para que los tormentos que tenía Saúl, él con el arpa y las canciones que tenía, alababa al Señor, y el espíritu inmundo que venía donde Saúl se iba, ¿no es cierto? Pero ¿qué acontecía? Que había una guerra entre ellos dos. Había una guerra entre ellos dos y Saúl lo quería matar siempre. Él lo tuvo en sus manos, David lo tuvo en sus manos y nunca lo mató porque era el ungido de Jehová, aunque el otro lo quería matar a él. Pero mire lo que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 3, dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero mire la obra que Dios va haciendo, dice. Pero David, ¿qué iba? Se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Eso es lo que va pasando en nuestra vida. Que a medida que el Señor va desarrollándose y va creciendo en cada uno de nosotros, el Señor se va fortaleciendo, ¿no es cierto? Y nuestro hombre interior se va fortaleciendo. Y el hombre exterior, ¿qué le pasa? Se va desgastando, se va desgastando. Y eso es lo que está aconteciendo. Eso es lo que está aconteciendo. Acompáñeme a 2 Corintios ahora en el capítulo 4, donde leíamos la Escritura, por favor. 2 Corintios, capítulo 4. Y ahí nos dice, en el versículo 16, por tanto dice, no desmayamos. Antes dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Qué hace el interior? No obstante, dice, se renueva de día en día. De día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué dice? De gloria. Es una leve tribulación momentánea en nuestra vida. Cuando usted viene al doctor y le dice lo que le dijo a la hermana Iris ayer, es fuerte, ¿no es cierto? Es un golpe. Pero nuestra vida está en su mano. Y el Señor es el que va a poner el fin a nuestros días cuando Él lo quiera. Entonces, pero cuando se lo dicen a uno, no es agradable. No es agradable. Cuando le encuentran cualquier cosita a uno, el médico, usted se pone, la carne se resiente la carne. Pero es una leve tribulación momentánea que produce en nosotros, dice, un más excelente peso de gloria. Todas las tribulaciones, todas las pruebas que nosotros pasamos, ¿no es cierto? Dios las usa con un propósito. Cuando usted le predica en un lugar que el creyente no debe tener prueba y que no debe tener problemas ni ninguna situación, mentira, porque aquí la palabra lo dice, ¿entiende? Usted trae a la gente diciéndole hablándole de bendiciones y hablándole de todas las cosas solamente, pero tiene que decirle a la gente lo que dice la palabra. La palabra dice que esta leve tribulación momentánea que va a producir en nosotros un más excelente peso de gloria. Y dice que nuestro hombre exterior, ¿qué va pasando? Se va desgastando. Nos vamos poniendo mayores. Nuestro físico se va desgastando. Tomémoslo en esa forma y nos damos cuenta de que hay un cambio. Pero sin embargo, por dentro, el hombre interior se va renovando. ¿Y quién es el hombre interior? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿No es cierto? La esperanza de gloria. Ahora,
Si nosotros miramos, por favor, vamos a Primera de Pedro en el capítulo 4. Primera de Pedro, dejen ahí una marquita que vamos a volver después. Primera de Pedro y en el capítulo 4. Vamos a mirar algo que no nos gusta mirarlo, pero que es la realidad en cada uno de nosotros. Dice, amados, dice el versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cuántos de ustedes pasan por pruebas y por tribulaciones y por problemas? Si usted no pasa por ningún problema, usted no es creyente. Porque Pedro está diciendo aquí, no os sorprendáis del fuego de prueba como si fuera alguna cosa extraña que os está aconteciendo, sino que es normal. En el creyente es normal que seamos probados. Es normal que la prueba venga. Es normal que las situaciones vengan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo en medio de cada situación. Y sabe que cuando las situaciones vienen y a nosotros no nos afectan como nos afectaban la primera vez, es porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros para que no importa que el mundo se caiga al lado, usted está confiado en el Señor y sabe que en Él usted está seguro. Usted ve que se cae el del lado, ve que se cae el del otro, ve que se cae el del frente, ve que se cae el de atrás, pero a usted no le toca. ¿Por qué? Porque usted está confiado en el Señor y el Señor a usted le tiene guardado. El Señor le guarda. Entonces hay gente que pasa algo y todo el mundo está asustado. Pero nosotros no tenemos por qué asustarnos. Que se va a acabar el mundo, decían el mes pasado alguien por ahí, no sé, que hasta aquí viene y la gente vendiendo sus cosas, dice que le dieron al hombre no sé cuántos millones de dólares le dieron a la persona que estaba diciendo eso porque la gente vendió sus propiedades, vendieron todas las cosas y ya estaban listos para irse y se quedó todo el mundo aquí. Así que, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a conseguir las cosas de vuelta? No las pueden conseguir de vuelta. ¿Por qué? Porque son cosas que están pasando. Pero sabe que la gente se asusta, porque cuando usted no vaya al supermercado, yo iba al supermercado y estaba la gente hablando, oye, si irá a acabar el mundo, oye, que hay que estar preparado, oye, que esto, gente que no conoce al Señor, ahí está la gente. Pero uno se pregunta a veces, ¿y si se va a acabar? ¿Estoy yo preparado? Esa es la pregunta. Esta pregunta, pase lo que pase, ¿estoy yo preparado? Entonces tenemos que estar preparados siempre, como si el Señor viene a buscarnos ya, ahora. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Pero mientras tanto, vamos mirando que están aquí estas pruebas. Y mire lo que dice el versículo 13, dice, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, dice, con gran alegría. Y sigue diciéndonos, ¿ve? O sea que la prueba para el creyente es algo natural, es algo normal. Que el enemigo se aprovecha a veces y tenemos que aprender a discernir cuando nos está atacando, tenemos que saber. Pero cuando el Señor permite las pruebas, permite cosas que pasen en nuestra vida, es porque el Señor está formando su carácter en nosotros. Está formando su carácter en nosotros. Cuando nosotros somos hijos pequeñitos, ¿qué hacían nuestros padres? Nos enseñaban si eran buenos padres. Otros cuando no nos enseñan se crían los niños como por la libre, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Pero cuando somos hijos y tenemos un padre, ese padre nos está guiando. Mira la chiquitica como tienen que estarla controlando ahí, que se va para allá, que se viene para acá, que se viene para acá. Porque son así. Pero ahí están los papás, ¿para quién? Para irla enseñando, para irlos criando. Como decíamos la semana pasada, que como padres y como madres tenemos que criar nuestros hijos en la amonestación del Señor, ¿no es cierto? Criarlo, y criarlo es enseñarlo, educarlo, ¿no es cierto? Y eso es lo que nuestro Padre está haciendo. Pero como somos cabeza dura a veces, para que nosotros entendamos, Él tiene que llamarnos la atención. Porque si todo nos va bien, todo está perfecto. Pero si de repente alguna cosita no sale bien, Dios mío, ¿por qué? ¿Ve? Algunos se enojan y le echan la culpa a Él y como que no quieren nada más ver con Él. Pero la cosa es diferente, ¿no es cierto?
Cuando somos sus hijos, ya no podemos hacer como hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Ayer hablábamos con la hermana que estábamos viendo y decía, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Decía, con todo el tiempo que he estado conociendo al Señor. Agarrarme del Señor, decía, de todo corazón, porque Él es el que es dueño de mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando viene cualquier situación en nuestra vida, cualquier situación viene, ¿qué hacemos? Buscamos el rostro del Señor, ¿no es cierto? Señor, ayúdame en esta situación. ¿Por qué está pasando? Yo no lo entiendo. Pero Señor, ayúdame en esta situación. Y vamos a ver ahora 3 escrituras de ver qué cosa es lo que el Señor hace en nosotros. Hay muchas cosas que hace, pero ¿qué hace en nosotros en medio de las situaciones que pasamos, en medio de la prueba? Mire lo que nos dice Santiago. Estamos aquí en Pedro. Vaya a la carta anterior y después vamos a volver a Pedro otra vez. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1. No, vamos a Santiago primero. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién le escribe? A todo el pueblo de Dios que estaba disperso. Hermanos míos, le dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No que lo estén pasando bien, en diversas bendiciones, y todo, no, en diversas pruebas. Tener, ¿por qué dice? Por sumo gozo, por sumo gozo. ¿Por qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? Cuando nos dicen una cosa mala o nos dicen una cosa fea que no nos gusta, no decimos nada. Gracias, mi hermano, por recordarme eso que yo soy. No, si yo soy así, yo no puedo, yo no soy así. Mientras usted reaccione así, va a venir otra prueba. Va a venir otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Porque la prueba de nuestra fe que produce paciencia. Y la palabra paciencia tiene que ver con estar uno en control de la situación. No airarse, no desesperarse, ¿no es cierto? Sino que el control y el dominio propio que el Señor le da como parte del fruto del Espíritu actúan en ese momento y usted se calla la boca y se lo traga y a usted el Señor le da amor por esa persona que lo está hiriendo en ese momento, ¿no es cierto? O que está haciéndole un daño. Él le dice, Señor, ten misericordia por esa persona, revélate a su vida, ayúdalo, Señor. Y paciencia tiene que ver también con una palabra que se llama perseverar. El que persevere hasta el fin, dice la palabra, ese será como salvo. Perseverar es paso a paso, caminar en pos del Señor con los ojos puestos en Él. Todo nuestro caminar. No es correr un día, estar por allá arriba en las nubes y después tomarme un break, irme al mundo otra vez, después volver al Señor, después ir para allá y para acá. No, es perseverar. Paso a paso, no importa la situación. Cuando uno va caminando y usted va en un terreno, aquí por ejemplo no hay montañas, pero vaya en cualquiera de los países nuestros que hay montañas, usted tiene montes y tiene valles. A veces usted está en la cima de la montaña, ¿no es cierto? Allá que está cerquita del cielo, cerquita del Señor, y otras veces está en el valle abajo, ¿no es cierto? Le pasaba a todos los siervos de Dios cuando leemos en la Escritura que un día estaban arriba y un día estaban abajo. Mire los profetas, mire Elías, mire Eliseo, mire David, lea los salmos, de repente usted los ve que estaban por allá arriba un día, por allá abajo en el otro, ¿no es cierto? Pero el Señor está tanto en la cima de la montaña, como en el valle, o como en una caverna, o como en una cueva, donde se metió Eliseo, ¿no es cierto?, ahí a morir. Había estado en una victoria tremenda que le había dado el Señor, donde todos los profetas de Baal, él mismo les cortó la cabeza, ¿no es cierto?, y todo. Y después de eso, le viene un temor tremendo, porque la esposa del rey dice, no, ¿quién fue ese fulano? Pues a ese hay que matarlo. Y como lo iban a matar a él, él salió huyendo.
Salió huyendo y se fue a esconder a una cueva. Y uno dice, pero ¿cómo? Ese hombre que Dios lo usó de tal forma, y que Dios bajó fuego del cielo y hizo todos los milagros que hizo, de repente se deprimió y se fue y se echó a morir. Hasta que viene el Señor y le dice, oye muchacho, levántate, ¿qué estás haciendo tú ahí? Si yo te voy a usar, tú eres mi profeta, tú eres mensajero mío, ¿me entiendes? Levántate. Dice que le enviaba cuervos que le llevaban pan y le llevaban carne a donde estaba después por allá. Y los cuervos se comen la carne, eso es lo que comen. Y sin embargo los hacía que le llevaran las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y hace que el cuervo no se la coma, sino que por el momento cuando la está acarreando le dice, oye, esta carne te va a hacer daño. O le dice, oye, esto no es carne, esto es lechuga. Por ejemplo, le decía, llévale esta lechuguita a Elías. Y ellos la llevaban, ¿no es cierto? Pero así es, y nosotros así nos sentimos a veces. Pero sabe que el Señor está en control de todo nuestro caminar, de todo nuestro peregrinaje, Vamos de vuelta primero de Pedro ahora, de la vuelta, 2 paginitas más adelante. En la mía son 2, en la suya pueden ser 3, no sé. 2, ok. Mira lo que dice capítulo 1, versículo 6. Yo tengo mucha fe. Pregúntele usted a la gente, ¿tú crees en Dios? Sí, sí. ¿Tú tienes fe? Sí, tengo mucha fe. Mucha fe, dice la gente. Mucha fe. Entonces, como tienes mucha fe, vamos a probar esa fe, le dice el Señor a uno. Y le dice aquí en el versículo 6, en base a la salvación y a la fe que nosotros tenemos, viene el Señor y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas. Diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, dice, que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que hace la prueba? Prueba nuestra fe. Prueba nuestra fe. Lo que usted cree pasa a veces, es probado. En hebreo dice que el remece produce que nuestra carne a veces se remezca para que todo lo movible caiga y lo inconmovible solamente quede. Todo lo que tiene que caer, caiga, y lo que no caiga es lo que va a quedar. Cuando hay un terremoto, todo lo que está mal construido, cayó. Lo que está bien construido, se queda. Si nosotros construimos nuestra casa sobre la roca, tenemos ese fundamento, tenemos esa fe que hay en nuestro corazón. Fíjese que Pablo no vivía por su fe. Pablo no tenía fe. Sin embargo, lo vemos ahí. Pablo vivía en la fe de Cristo, de Gálatas 2:20. Vamos a leer Gálatas 2:20, aunque Gálatas 2:20 no estaba en la cartelera, pero lo vamos a poner aquí. No estaba en el programa. Pero mire, Gálatas 2:20. Mire la fe que Pablo tenía. A mí cuando me preguntan, ¿tú tienes fe? Sí, en Cristo Jesús. Esa es la fe que yo tengo. Dice, con Cristo estoy ¿cómo? Juntamente crucificado. Estoy crucificado. ¿Por qué? Porque el hombre viejo, cuando está crucificado, va muriendo, y el hombre nuevo es el que va a ir tomando control. Y ya no vivo yo, decía, o sea, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque el yo mío está quedando abajo porque está crucificado. Mas vive Cristo en mí. Ahora, y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Decía, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que ¿cuál era la fe de Pablo? La fe de Cristo. Entonces, ¿cómo entender uno que uno no tiene fe? Porque el yo mío no tiene fe. La fe que yo tengo está en el hombre interior, está en la nueva creación, está en el Cristo que mora en mí. No está en mí. ¿Quién soy yo? Yo soy fulano de tal persona. Esa persona no tiene fe. La fe que usted tiene, la tiene en la nueva creación, en Cristo Jesús.
Porque la fe es un regalo que le dio Dios a usted para creer. Después es un don del Espíritu que le da el Señor esa fe para que usted pueda orar por la gente, usted pueda impartir a la gente, ¿no es cierto?, lo que usted sabe. Y después se manifiesta como parte del fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. O sea que la fe es un regalo que Dios nos ha dado. Y sigue como un regalo, como don, y sigue después como parte del fruto. O sea que esa fe no es mía, la fe es de Cristo. Ahí es donde Pablo vivía, y eso es lo que él vivía, ¿ve? En esa fe. Entonces, ¿quién es el que es probado? Mi carne se resiente, pero ¿sabe usted que la prueba genuina es al Cristo que muere en usted? Pero Cristo ya fue probado en todo, y dio su vida por usted y por mí. Entonces, cuando usted está pasando por una situación y usted está siendo probado, lo que es probado en usted es la fe del Hijo de Dios que vive en usted. Es fuerte entender eso, pero eso es lo que es. La fe que usted tiene no es suya, es de Dios. Esa fe es la que es probada. Es probada esa fe. Por eso que es probada para que sea como el oro, dice. El oro se prueba ¿cómo? Con fuego, con fuego. ¿Y cuándo usted sabe cuando el oro está listo? La gente dice por ahí, le preguntaron una vez a alguien que era experto en fundir el oro, le dijeron, ¿cómo tú sabes cuando el oro está listo? Le dice, ¿por qué? Yo tengo que estar siempre mirándolo, dice. Porque el oro, si lo dejo más de lo que debe, se va a echar a perder. Pero cuando mi imagen se refleja en el oro que está siendo licuado, ahí es cuando yo paro el fuego y está listo. Está listo. ¿Quién leyó la escuela dominical de esta mañana? ¿Quién lo leyó antes? Ahí hay una anécdota de alguien que todo lo convertía ¿en qué? En oro. Un rey que le pidió, sí, dame Héctor, que todo lo que converta en oro. Pero él iba a comer, lo miraba, se convertía en oro, no podía comer. Ahí tiene la comida de oro, compadre, cómasela. No puedo comer el oro. Miró a su hija, se convirtió en oro. Entonces todo lo que le pedía y todo lo que quería se volvía oro. Entonces el hombre todo lo que tenía era oro por todos lados, pero no tenía nada. Y no podía ni comer ni podía hacer nada. Todo era oro. Entonces se dio cuenta de que era más pobre que nada. ¿Ve? El deseo que él tenía no funcionaba. Bueno, pero nosotros lo que tenemos que anhelar siempre, el oro que tipifica la divinidad dentro de la palabra, anhelar más y más de Cristo, constantemente, ¿no es cierto? Constantemente. Ahora, entonces, esa es la prueba de ¿quién? De nuestra fe. Vamos de vuelta a Pedro, donde estábamos, por favor. Primera de Pedro, pero vamos a pegarnos un saltito del capítulo 5. Capítulo 5. Dice en el versículo 10, mire lo que acontece cuando nosotros pasamos por situaciones. Por situaciones y nosotros las recibimos de parte del Señor, perseveramos y estamos ahí agarrados del Señor. Mire lo que pasa. Mas el Dios, dice el versículo 10, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, mire lo que va a hacer, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjese que, ¿sabe por qué Pedro está escribiendo esta carta de esta manera? Porque Pedro tenía un carácter en que él todo lo sabía, él lo sabía mejor que los demás. Siempre él era el impulsivo, el que contestaba sin pensar, ¡bum!, salía adelante así. Porque ese carácter el Señor lo tuvo que moldear y lo tuvo que poner en la moledora, en la trituradora, en la moledora de café, como usted lo llame. Y después Pedro, cuando el Señor lo usa para escribir estas cartas, nos está diciendo por todo lo que él tuvo que pasar para llegar a ser como el Señor quería que fuera. ¿Sí? Y tuvo que pasar por muchas pruebas. ¿Por qué? Por el carácter que él tenía. Si es necesario, por un poco de tiempo, decía. Pero el tiempo a veces se nos alarga. ¿Por qué? Porque es necesario para que nosotros cambiar. Como no cambiamos, somos cabeza dura. Tenemos que repetir la lección muchas veces. Muchas veces.
Pero mire lo que el Señor hace. Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y nos establece. Y esa es la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Está haciendo esa obra en nosotros. Ahora, vamos de vuelta a 2 de Corintios, donde estamos leyendo, y vamos a ver qué es lo que yo tengo que hacer ahora. ¿Cómo voy a actuar yo para que el Señor genuinamente pueda hacer su obra en mi vida? Yo les dije que esto no es una palabra fácil, es una palabra difícil y es una palabra que el que la puede recibir, la recibe y el que no, pues la deja que pase, ¿no es cierto? Pero es necesaria y para el tiempo que estamos viviendo es necesaria porque ya no estamos jugando a ser creyentes, tenemos que ser creyentes de veras, como el Señor quiere que seamos. Si no, viene el Señor por su iglesia y nosotros aquí nos vamos a quedar. Y el Señor viene y unos pocos se van y otros se quedan. Pero mire lo que dice acá, 2 de Corintios 4, versículo 18. Decía el 17 que esa leve tribulación momentánea producía en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de quién? De gloria. Pero el 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Todo lo que mis ojos ven pasa, no sirve. Lo que no se ve es lo que es espíritu. Y eso es lo que es eterno. Todo esto que pasa dice que carne y sangre no van a entrar en el reino de los cielos. Todo lo que usted ve en el hermano o en la hermana, todo eso va a pasar. Eso se va a quedar aquí. Va a volver al polvo. Pero todas las hermanas son princesas aquí y ellas van a ser princesas transformadas, ¿no es cierto? Van a estar vestidas de lino fino y nosotros vamos a ser los príncipes también, vestidos de lino fino también, cambiados. Vamos a tener vestidos nuevos, trajes nuevos, todo lo vamos a tener nuevo, ¿no es cierto? Pero la corteza de carne que tenemos de aquí se va a quedar aquí porque esa no entra al reino de los cielos. Carne y sangre dice que no entrarán en el reino de los cielos. Entonces vamos a mirar lo que no se ve. Y usted dirá, pero ¿cómo vamos a mirar lo que no lo veo? Porque usted va a cerrar estos ojos y lo va a mirar espiritualmente hablando. Y eso es lo que la gente no puede entender. La mayoría de la gente, aún dentro de la iglesia, trabaja con los sentidos naturales, porque eso es lo que nosotros vemos. Vemos, tocamos, escuchamos, hablamos, ¿no es cierto? Pero el Señor es espíritu. Entonces el Señor nosotros no lo vemos, pero lo sentimos. Nos habla por su palabra, nos habla en sueños, nos habla en visiones, para que nosotros sepamos lo que hay después. Porque esa va a ser nuestra vida. Nuestra vida va a ser como en el espíritu va a ser nuestra vida. Miren el libro de los Hebreos. Vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento y después uno del Nuevo. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, cuando se nos habla de los héroes de la fe, ¿no es cierto? Vamos a mirar a Moisés por un momento. Moisés, habiendo sido el que estaba en línea para ser el próximo faraón de Egipto, que Egipto tipifica ¿qué cosa? El mundo, ¿no es cierto? El mundo viejo. El mundo viejo, ese mundo. Pero, ¿qué cosa hizo Moisés? Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres, dice el 23, por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de ¿quién? Del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de ¿quién? De Faraón. Porque ella lo recogió ¿de dónde? Del río, ¿no es cierto? Lo recogió del río, alguien lo echó ahí para que no lo mataran. Cuando nació Moisés, todos los niños judíos tenían que morir, de cierta edad para abajo. Cuando nació Jesús, vino el mismo edicto. Moisés y Jesús tienen un paralelo tremendo. Usted pone uno al lado del otro. Tremendo, una enseñanza tremenda hay ahí. Uno en el Antiguo Testamento, el otro en el Nuevo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué escogió Moisés? Mire lo que dice el 25.
escogiendo antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de ¿qué dice? Del pecado. Porque todo lo que es carne y sangre y los deleites de este mundo pasan, son cosas temporales. Teniendo por mayores riquezas, dice, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, miren quién. El galardón no se veía, pero él tenía puesta la mirada en el galardón. Miren lo que dice después el 27, y ahí es donde quiero que usted lo grabe en su corazón. Por la fe, dice, dejó Egipto. La fe de ese galardón donde él tenía puesta la fe, le ayudó a que él dejara Egipto. ¿Y qué es Egipto para mi vida? El mundo, con todos los placeres y con todas las cosas. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor nos da el mundo para que nosotros disfrutemos del mundo y de las cosas, pero que el mundo no nos atraiga y no nos esclavice, ¿ve? Y no nos esclavice. Pero dice después, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque mire dónde él se sostuvo. Se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible, invisible con mayúscula. ¿Quién sería el invisible? Jesús, el mismo Señor, ¿no es cierto? Así uno se sostiene, porque la carrera, ¿cómo se corre? Mire lo que dice el capítulo 12 ahí, versículo 1. Léalo una vez más. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ese es Jesús, ese es el que nos da el ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros corramos la carrera, ¿cómo? Perseverando, con paciencia, con los ojos puestos ¿en quién? En Él. Así se sostuvo ¿quién? Moisés. Y nosotros nos sostenemos solamente en Él. Cuando alzamos nuestros ojos y lo miramos a Él. Y le conocemos a Él tal como Él es. Tal como Él es. Él vino en la carne. Él vino en la carne. Pero ya nosotros no le conocemos según la carne, dice la Escritura. Allá en 2 de Corintios dice que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿No es cierto? ¿Por qué? Dice después, porque de modo que si alguno está en Cristo, el versículo anterior a ese, ya no le conocemos así. Porque si estamos en Cristo, las cosas son hechas nuevas. Y ya todo lo que sea la naturaleza humana de Cristo, que fue necesario para nosotros recibir nuestra salvación, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Esa cruz está ¿cómo? Está vacía. Él resucitó para que nosotros le conozcamos a Él como Él es, en espíritu y en verdad. Y eso es lo que el pueblo del Señor y a mí y a usted le cuesta entender y conocer a Cristo, porque estamos acostumbrados a mirar con nuestros ojos y experimentar todo ¿con quién? Con nuestros sentidos, ¿no es cierto? Con nuestros sentidos. Pero ahora, Romanos capítulo 12, por favor, miren lo que Pablo nos dice acá. Vamos a ver con lo que Pablo nos dice en Romanos y después terminamos en Colosenses. Romanos capítulo 12. Aquí hay una receta que Pablo le da a estos creyentes y nos la deja a todos nosotros. Y dice en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Qué fuerte para uno, dice. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que nosotros entendemos con nuestra razón. Se lo presentamos al Señor. Y nuestro cuerpo es ¿qué cosa dice? Es templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Que se los ofrezcamos a Dios. ¿Sabe qué? Cuando usted recibe al Señor y el Señor viene a morar en usted, el Señor lo compra a usted. Porque Él nos compró con precio. ¿Qué es su precio? Precio de sangre. Pero después cuando usted hace un pacto con el Señor, como se decía antes, cuando usted se bautiza y usted hace un pacto con el Señor, usted se entrega al Señor y usted se rinde a Él. Cuando usted le dice, Señor,
sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi Rey. Usted le está diciendo, Señor, ven a mandar mi vida. Gobierna tú mi vida. Yo te voy a entregar el gobierno de mi vida. ¿Sí? Pero nosotros le decimos eso, pero salimos afuera y se lo quitamos, porque después tenemos que decidir algo y en vez de decirle, Señor, ¿qué hago ahora? Yo digo, tengo que hacer esto. Y cuando sale mal, Señor, perdóname. Pero el Señor sabe, estamos con el tira y afloja, el da y quita, el da y quita, el da y quita, ¿no es cierto? Pero poquito a poco el Señor va tratando con nosotros y se va a llevar toda nuestra vida el Señor tratando con nosotros. Toda nuestra vida se va a llevar tratando con nosotros, porque es parte de esa lucha, ¿no es cierto? Pero después dice, en el versículo 2, no os conforméis, ¿a quién dice? A este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Quién es este siglo? El mundo donde nosotros vivimos. Que no tomemos la forma del mundo donde nosotros vivimos y por otro lado de que no estemos conformes con el mundo. Hay dos. Esa palabra conformarse tiene que ver con dos cosas. Una de estar conforme, estar satisfecho con eso y la otra es tomar la forma de, ¿no es cierto? Son dos cosas. Pero el Señor no quiere que hagamos ninguna de esas dos cosas con el mundo, sino que seamos transformados por medio de algo, dice, de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y cómo poder andar yo en lo que Dios quiera, presentándome a Dios y no conformarme a este siglo, sino pedirle al Señor que me siga cambiando, que siga renovando mi entendimiento, que siga renovando mi mente. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero esa mente se está formando en nosotros. ¿Ve? Nosotros la tenemos ya porque Dios nos ve como un producto terminado. Dios nos ve como producto terminado. Cuando usted recibe a Cristo y el Señor lo sella con su Espíritu, Dios no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Y Él lo ve a usted como su hijo o su hija y dice, mira la joyita que tengo ahí. Va a pasar 70 años, va a pasar 80, va a pasar 50, yo no sé la edad que uno tiene y la edad que vamos a vivir después andando en el Señor, ¿no es cierto? Pero el Señor lo mira y lo ve a usted al final, perfecto al final, lo ve en Cristo Jesús, no lo ve en su carne. Por eso que el tiempo que nosotros vivimos acá en nuestra carne, para el Señor, dice que 1000 años son como un día y un día son como ¿qué? Como 1000 años, ¿no es cierto? Como 1000 años. Entonces ahí está la obra que el Señor quiere hacer. Renovación, ¿dónde? Transformación, cambio, dentro. ¿Para qué? Para que Él crezca y que yo mengüe. Para que Él sea el Señor y que yo sea un siervo, ¿cierto? Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Y aquí vamos a mirar todo este proceso que hemos visto, que hemos estado hablando ahora. En Colosenses, en el capítulo 3. ¿Qué tenemos que buscar ahora? Tenemos que buscar al invisible, ¿no es cierto? Vamos a buscar al invisible. Vamos a poner los ojos en quién, como en quién se sostuvo Moisés, en el invisible. ¿Dónde está la carrera nuestra? Los ojos puestos en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿no es cierto? Los ojos puestos en Él. Ahora dice, sí, es un condicional. Sí, pues dice, habéis resucitado con Cristo, quiere decir que si habéis nacido de nuevo, ¿no es cierto? ¿Buscar qué cosas? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Las cosas de arriba. Yo voy a buscar, entonces yo voy a mirar allá arriba y voy a ver a Cristo sentado ahí en un trono a la diestra de Dios, piensa uno. Poner la mira, dice otra vez, ¿en qué cosas? Cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto. ¿Hemos muerto? Estamos vivos y coleando, todos, ¿no es cierto? Todos estamos vivos y coleando, naturalmente. Pero ¿sabe cómo el Señor nos ve? Nos ve muertos a la carne y nos ve vivos en el Señor, porque Él está viendo el producto terminado. Nosotros lo estamos experimentando, pero Dios lo ve producto terminado. Usted comienza a hacer cualquier cosa, un traje, una camisa o algo, y usted ve la materia prima, ahí está la materia prima. Eso somos nosotros cuando venimos al Señor y Él como el alfarero divino empieza a formarnos, ¿no es cierto? Y después pone todos los elementos de la materia prima, los pone juntos y los transforma y los hace lo que es, lo que va a ser. Dice,
Porque habéis muerto. Y vuestra vida, ¿dónde está? Dice, está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto, Él nos ve escondidos con Cristo en Dios. Ahí está nuestra vida, está escondida con Cristo. Usted está sentado aquí, sin embargo, ¿está dónde? Allá arriba, escondido con Cristo en Dios. Y si Cristo está sentado a la diestra de Dios, allá está usted sentado con Cristo. ¿Se da cuenta? En vez de estar sentado aquí, está sentado con Cristo a la diestra de Dios. Allá estamos. Después dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Dicen qué? En gloria. En gloria. ¿Por qué? Porque estamos poniendo los ojos en Él. Pero ahora, aquí abajo, mientras tanto, ¿qué pasa? Ese es el producto terminado, así es como Dios nos ve. Pero mientras, miren lo que está pasando aquí abajo, en su vida y en la mía, y en la de todos los que están escuchando, dice ahí. Versículo 5, ahí empieza, y viene Pablo, por el Espíritu Santo, le dice a los colosenses, miren muchachos, hagan esto ahora. Haced morir, pues, dice, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué cosa? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ya ustedes no viven en ella porque ya están en Cristo, en otras palabras le dice. Pero ahora también dejen también estas cositas por si queda algo en ustedes, dice. Y como esto en nosotros ya no queda nada, no nos preocupamos. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, ninguno de nosotros tiene ira, ¿no es cierto? Enojo, ninguno de nosotros se enoja porque todos nos dicen las cosas, no nos enojamos. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, dice, los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de quién? Del viejo hombre con sus sellos. ¿Quién es el viejo hombre? El hombre exterior. Sino que ¿qué? Dice, y revestidos ¿de quién? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pleno. Y ahí está completo. Conocimiento ¿cómo? Pleno. Y ya no tenemos que agregar nada. El hombre viejo va quedando y el hombre nuevo va renovándose hasta llegar a ser hecho ¿cómo? A la imagen misma de su Hijo Jesucristo. Y ese es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. No es fácil, pero es algo necesario que nosotros sepamos, que nosotros repasemos, que nosotros veamos que las situaciones que pasamos no son por casualidad, son porque el Señor permite que pasemos por ellas. ¿Para qué? Para desarrollar paciencia, decíamos, para probar nuestra fe. Vuestra fe, más preciosa que el oro. Pero veíamos que la fe no es ni siquiera nuestra, es la fe de Cristo en nosotros, es la fe de Cristo. Y así el Señor, ¿qué cosa hace después? Dice que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Sacando los ojos de las cosas naturales y poniendo los ojos ¿en quién? En lo espiritual, en lo que no vemos. Dios creó todo lo que se ve de lo que no era, dice la palabra. De lo que no era. Entonces, Dios lo hace que nosotros lo veamos para enseñarnos y para que nosotros apreciemos la obra que Él tiene. Pero la obra más linda que Él está haciendo es la obra que está haciendo dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y esa obra que Él está haciendo es cambiándonos a nosotros a la imagen de su Hijo Jesucristo, renovando nuestro hombre interior constantemente. ¿Para qué? Para Él ser glorificado, para que nos parezcamos a Él y seamos como Él. Por eso que Él nos ve escondidos con Cristo en Dios. Allá nos ve. Le dice a los Efesios que después que Él nos resucita, que nos salva, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Y ahí es donde nosotros estamos, reinando con Él por toda la eternidad. Y estamos pasando por aquí, por este periodo, digamos, por este peregrinaje en este cuerpo de carne que cada uno tiene. Pero lo que el Señor quiere es renovar nuestra mente, renovar nuestro hombre interior completo, ¿no es cierto? Que sea como Él, que sea como Él. ¿Qué podemos hacer? Pedirle a Él que nos ayude a perseverar, nos ayude a conocerle a Él como es y nos ayude a ser como Él es. Nos ayude a ser como Él es. Pongámonos de pie esta mañana y pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser como Él es. A ser como Él es. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque solo en ti la podemos recibir. Solo en ti, Señor, la podemos entender. Solo tu Santo Espíritu, Señor, nos puede atraer y revelar y llenar nuestra vida de ti, Señor, para conocerte como tú eres. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por atraernos de tal forma, Señor, que todo lo terrenal, Señor, vaya quedando y que tú seas exaltado en todo, Señor. Yo te pido que tú bendigas cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor, con tu presencia. Y que tú produzcas en nuestros corazones, Señor, que cada uno de nosotros se quiera entregar a ti cada día más de todo corazón, Señor, y pedirte, Señor, de que tú continúes creciendo en cada una de nuestras vidas, a medida que nosotros vamos decreciendo, Señor. Gracias por tu crecer, Señor. Gracias por tu ser exaltado en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por ser levantado. Yo te levanto muy en alto en esta mañana, Señor. Y te pido que cada uno de mis hermanos lo haga también dentro de su corazón, Señor. Y te exaltemos, Señor, y te levantemos como solo tú, Señor, te lo mereces. Gracias, Señor, por habernos salvado, redimido con tu sangre, llenado con tu Espíritu, Señor. Y estar revelándote en cada una de nuestras vidas, Señor. Llénanos en esta hora, Señor. Bendícenos con tu presencia, Señor. Y ayúdanos a ser como tú, Señor. Oh, renuévanos, Señor Jesús. Renuévanos, Señor Jesús. Y sé tú el Señor de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta mañana. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Por ser parte de tu plan en este mundo, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor, y a caminar contigo, Señor, hasta el fin, Señor. Gracias por estar guardados en ti y estar seguros en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hay un cántico que dice, renuévame. Vamos a entonárselo al Señor, aunque sea así a capela. Dice, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, llora en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Oh, santo es tu nombre, Señor. Gracias por renovarnos, Señor, y porque todo lo que hay dentro de mi propio ser, que sea mío, Señor, necesita ser cambiado. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Y sé tú el que te exaltas en medio de cada una de nuestras vidas, Señor. Exáltate tú y sé, Señor, entronado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor. Si usted entonó ese cántico con todo su corazón y usted le pidió al Señor, levántele usted la mano al Señor para que el Señor siga renovándose dentro de usted, siga tomando control, siga creciendo dentro de usted. Y que nosotros sigamos menguando para que Él sea exaltado. Gracias, Señor Jesús.
Gracias por toda mano y corazón que se levanta, Señor. Sé tú exaltado en esta mañana. Bendice a mis hermanos con tu presencia, Señor. Fortaléceles, Señor, y que en ti sean cada uno más que vencedores. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.